Este, bueno, por eso damos comienzo a este encuentro. Ya muchos de nosotros nos hemos presentado, somos varios, y para aquellos que hoy nos van a ver en forma indirecta, indefinida, ya ustedes ven, seguramente después le van a llegar de alguna manera información y para que puedan comunicarse con Daniela Puceni, que ella va a recolectar todos los celulares de ustedes para tener una comunidad de intercambio, ¿no? Así que le damos una bienvenida a todos los que no pueden estar. Ya entre nosotros nos conocemos, tomamos mate. Algunos, Constanza nos ayudó a hacer deportes. Fiorella también nos contó muchas cosas interesantes. Juan también, que recién hace poco se casó. Ariel también, que pasó el charco del otro lado. Daniela, que es una gran filósofa, una docente universitaria. Da la otra Daniela Iruzum también, que están en la zona de Trelew, ¿no? Nos dijiste así. Juan San Pietro también de Mar del Plata, que nos lleva a las playas, aunque sea ahora en invierno. Diego de la Fuente también, que es de Buenos Aires. Javi de Chile, que hay que pasar la cordillera. Y después Elizabeth Sosa también, que vive nada más y nada menos que en Colonia, Uruguay. Así que les presento yo de una manera. ¿Y quién les habla? Un servidor, que vamos a caminar juntos. Bienvenidos de historia del cristianismo. Es una diferencia entre historia de la iglesia e historia del cristianismo. Hace poco una universidad me pidió una clase y me dijo, necesitamos que nos dé historia de la iglesia. Digo, ¿historia del cristianismo o historia de la iglesia? Son dos cosas distintas. Nosotros vamos a ver historia del cristianismo para aquellos que se van a... ¿Qué un estudiante de secundaria o de universidad se pregunta? Lo primero, a ver si alguno sabe. Lo primero, antes de empezar la materia. ¿Esto para qué sirve? Ah, Bueno, es una buena pregunta. Después Ariel me va a dar la razón o no. Segundo, seguramente se pregunta cómo van a evaluar. Bueno, Sí, eso iba a decir, estaba en eso yo. Mis alumnos exactamente. preguntarían, ¿y cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? Exactamente. No, ustedes sáquense ese ropaje, tranquilícense, como buena uruguaya. Elizabeth, me imagino que, que tomás mate, ¿no? Eh, no, no, yo estoy ligado a mi familia, tenemos una empresa familiar en el norte de Misiones, la tierra de las cataratas, y ahí se hace mate. Bien, mira Ariel, wow, Ariel, sí, muy bien, felicitaciones Ariel. Y bueno, así que no damos marcas para no poder confundirnos. Este, Así que bueno, esas preguntas son, ¿para qué? Ahora le vamos a dar, pero antes la evaluación va a ser muy sencilla. Ustedes tienen que empezar. No podemos modificar muchas cosas del material porque ya está probado y ahí está. El día que vamos a tener una posibilidad de desarmarlo yo voy a cambiar hasta el método también. El consejo es que sigan leyendo la guía que yo les proveí. No hace falta que hagan las tareas de la guía, solamente las lecturas puedan leer. Hay lecturas que no van a encontrar, especialmente de Justo González, que eso yo no lo estoy pidiendo porque repite un tema, así que no lo busquen ni se hagan problema. Lean lo que está a mano. Y lo que no se consigue es porque no lo puedo desarmar. Entonces lean lo que está a mano y lo que está y lo que le parezca bien. Ustedes van a tener varias, por lo mínimo 5 unidades, entre ellas. eh, Ahora le explico cómo vamos a mirar la historia, más que nada.
En la primera instancia, vamos a tomar un examen muy sencillo, un examen secundario, para ver cómo ustedes están con las lecturas y con los primeros pasos, primeras dos unidades de la guía, más que nada eso. Ese examen lo vamos a ver previo, los leemos las preguntas en clase y si hay una duda sobre esto, lo vamos a despejar. Es un trabajo de reflexión, las preguntas que van a hacer. Pero más que nada yo necesito tener una nota allí de ustedes. No me gusta ese tipo de exámenes, yo soy constructivista, no me gustan los conductismos. Ya los que son docentes saben de qué se trata. Tema uno, tema 2, tema 3, tema y salta. Deja que yo le reviso el tema 4. Tiene que Esa era ser. una de las preguntas que tenía pensado formular. Bueno, Están esas 4 unidades y digamos, el número 4 está vacía. vacía. Bueno, déjame que yo lo chequeo primero para ver por qué está así vacía. Seguramente la administración algo le pasó allí. El programa está viejo todavía. Yo tengo que sacar ese programa y rearmar el programa 2025 para ustedes. Así que si ustedes están leyendo, solamente les habilité una introducción, el saludo y los temas. Pero déjenme ver qué pasa con el tema 4. Por ahí es una lectura sola. Puede ser que no hay un tema desarrollado. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Me muteé sin querer. sí, Lo que hice fue leer la guía uno y al final de cada resumen o introducción que iba orientada a donde teníamos que focalizar la atención en cuanto a las lecturas, me iba buscando en el mismo campus esos textos. Ese fue sí, el recorrido que hice por ahora, no sé si está bien. Leí la guía y cada vez que la guía terminaba y sugería un texto que no necesariamente correspondía con el que estaba consignado en el programa y en la unidad, pero leía eso que la guía nos orientaba. claro. No sé si está bien lo que Bueno, hice. sí, es que el texto fue comprimido. Nosotros teníamos historia uno y 2 y ha sido mucho más amplio el tema y nosotros tenemos que correr contra el reloj y contra todo para poder ver historia y me parece que eso a veces los pedagogos, porque el programa de historia es de dominio común y a veces cae en manos de quienes no son historiadores o ni siquiera son teólogos. Y entonces recortan cosas por eso que a nosotros nos pasa estos problemas, ¿no? Entonces, no importa, reforzá con la lectura que puedas los temas que dice la guía, más que nada. Lo más importante para ustedes es la guía. Este, que ustedes sigan la guía y también al ver, y quiero mostrarles también cómo nosotros vemos en lo presencial historia, la guía está armada que lo ve desde una perspectiva de una escuela y media, podríamos decir, de historiadores o historiografías. La escuela obedece más que nada al ámbito de la escuela de Yale, Estados Unidos. Es el Harvard casi norteamericano, evangélico. Allí nacen todos los historiadores que ustedes están leyendo. Caso de la Tourette, caso González, Deiros, Walker, todo eso, esa línea van a ser allí, ¿no? Y nosotros estamos viendo en la historia como esa perspectiva, pero es un poco básica porque es una autobiografía más que una historiografía de la historia. Pero yo quisiera invitarles a ustedes para que veamos también, por otro lado, si vemos una historia católica, lo van a decir historia de la iglesia. Entonces vamos a estudiar primer año historia uno, segundo año 2, hasta el sexto año y vamos a ver todo el desarrollo de la iglesia. Yo sé que las damas le gustan organizarse como un buen placar con ropas de invierno por un lado y ropa de verano por otro lado, ¿no?
Y los hombres, nosotros somos como un loft que a veces, o nuestros casilleros y nos escondemos ahí. Pero, y en la historia, nosotros necesitamos buscar otros aspectos. Vamos a seguir también a hombres importantes. Es bueno tener en cuenta una cronología, eh, pero no necesitamos saber todas las fechas. A menos conocer 10 fechas claves, porque nosotros vamos a estudiar desde el siglo, no primero, el siglo 6 antes de Cristo, o siglo 6 antes de la era común, como dicen en Oriente, hasta el siglo 17 inclusive. No sé si vamos a alcanzar el tiempo, no. Yo le voy a tratar del siglo 17 darles acá en el Zoom, que es bastante complejo. Ahora, esta mirada, bueno, hay miradas a los estudiantes que estudian un año entero, yo les doy esa literatura de este recorrido tan amplio. Y a ustedes debo comprimirlo y van a ver una historia más sintética. Segundo, hay otra mirada histórica en tercer lugar que últimamente está surgiendo, como la Universidad de Sorbona, la Universidad eh, Complutense, y algunos casos en la Universidad de Oxford, San Petersburgo, que ven una historia más en procesos que hechos puntuales. No le voy a subir voy a subir algunos que otros libros para que ustedes vean o alguna bibliografía para los que quieren caminar o correr con eso. Pero quienes no tienen tiempo o quienes, como Constanza, que viaja por todo lado, no va a estar todo el tiempo, ustedes sujétense al material que está allí. Nada más, con esto es suficiente. Entonces, lean si les alcanza el tiempo y las guías coinciden y si no coinciden, no importa, enriquezcan la historia de dónde habla cada uno de los autores que están allí. Después, hoy en día es bueno que nosotros miramos la historia quizás no tanto de Occidente. Yo me corrijo y autocorrijo que nosotros hemos recibido una historia muy occidentalizada. Es que Jesús nace en Israel o nace en Belén, pasa por Europa y viene a América. Y toda esa mirada de Cristo o esas cristologías se impregnan en nosotros. La idea es, hoy en día hay una gran inquietud de una historiografía también de incluye Oriente. Últimamente estuve viajando bastante por algunas regiones donde se conocen otros tipos de cristianismos. En Irak hay un grupo que se llama cristianismo caledónico. Nadie sabe qué es eso. En, en Siria, el cristianismo siriaco es muy importante para nosotros, donde se aparecen las primeras literaturas, la primera himnología eh, cristiana por fuera del judaísmo. Entonces, ¿quiénes están ocupándose de eso? Hay mucho interés de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hasta los jordanos, la Universidad de Amán tiene mucha información para eso. El cristianismo copto, el cristianismo indio, el cristianismo de hoy más que nada deja mucho que hablar, el cristianismo chino. Entonces esas cosas desconocemos. Eh, el material no va a alcanzar para ustedes. El material va a alcanzar solamente para la primera etapa y no da más para eso. Pero sí yo les voy a dar un plus para que ustedes lo vean por otro lado, ¿ah? Como el Imperio Romano parece que cae en el siglo V y para nosotros desaparece o decimos edad media oscura, pero no sabemos que Constantinopla revive el cristianismo y es otra mirada del cristianismo. Y después, cuando Constantinopla cae, casi 1000 años después,
1500, eh, revive otro tipo de cristianismo y ¿dónde va? Hacia las estepas rusas. Y hay otra mirada. Entonces, y hoy también vemos que ni siquiera hay un cristianismo occidental. Occidente cada vez se va como achicando, pero el cristianismo con toda la fuerza va hacia aquellas regiones muy interesantes, muy interesantes. Armenia tiene mucho que decir para nosotros. Armenia fue uno de los primeros países en recibir como nación al cristianismo. Los coptos, hay un sinfín de cristianos que nosotros solamente lo vamos a encontrar en el cielo con el Señor. Bueno, por eso, ¿para qué le digo tanto? Ustedes solamente estudien el material acotado ahí, no hace falta que rellenen ninguna pregunta, no me interesa lo que ustedes van a leer y anotar lo que les sirve a ustedes. El examen que vamos a hacer son 10 preguntas de repaso. Por ejemplo, una de ellas va a ser muy importante, la importancia geográfica del surgimiento del cristianismo en el antiguo cercano Oriente. Número uno va de lleno. Segunda pregunta, eh, ¿qué influencias positivas tuvieron los tres mundos, romano, griego y hebreo, hacia el impulso del cristianismo? Pero por otro lado, no está en ningún libro, todavía no encontré ningún libro escrito en historia. ¿En qué sentido ese favor que prestaron esos tres mundos? El mundo judío que le dio la cuna al cristianismo, el mundo griego que dio el lenguaje, el mundo romano que dio los caminos. ¿En qué punto después ellos desfavorecieron al cristianismo? ¿Cuáles han sido los problemas? Tema de clase, eso lo voy a dar zoom. No hay nadie que escribe eso. Y cómo estos tres mundos hoy están presentes dentro de las iglesias. Bueno, no les pido un trabajo porque ustedes no lo van a encontrar, pero después que hablemos, ustedes se van a dar en cuenta cómo esos tres mundos están dentro de nuestras iglesias. Bueno, entonces, mirar el cristianismo, al no entender el cristianismo, la historia, difícil que yo sepa hacer teología. Y si yo no entiendo de dónde venimos, difícil sepa dónde vamos. Y es muy interesante no solo ver el pasado hacia el presente, sino que es hermoso ver el presente, o sea, el presente con el futuro o las tendencias futuras, ver el pasado. Es muy interesante. Hay tres libritos muy lindos que yo lo voy a subir como extras, nada más, de Justo González. Uno de ellos se llama La historia también tiene su historia. Eso para que lo lean antes de dormirse. Otro, La historia futura de la iglesia, muy interesante. Y otro también que tiene que ver la iglesia, la historia como ventana al mundo. Es muy, muy bueno y recomendable. Son ciertas conferencias de Justo. Tercera pregunta puede ir en torno no de algunos problemas que el cristianismo tuvo, porque tuvo problemas, pero más que nada, ¿por qué la aparente aparición de Constantino? Porque Constantino no sé si fue convertido. Tampoco Constantino nunca oficializó el cristianismo, que es un error grande. El que oficializó ha sido Teodosio. ¿Por qué ese punto de inflexión es tan importante para nosotros? Porque ahí es allí donde cambia el cristianismo primitivo y se hace un cristianismo institucional. Después, cuarta pregunta, ¿qué países fueron los primeros en recibir el cristianismo fuera del Imperio Romano? También es muy interesante que vamos a ver, son quinta pregunta. Y déjenme ver, identificar algún personaje importante que le va a cautivar a ustedes y ustedes pueden desarrollar como sexta pregunta. También ver
algunas más, por ejemplo, las prácticas cristianas como la adoración, como el bautismo, cómo fue el bautismo primitivo. Ustedes se van a asombrar de ver cómo era este asunto. Las fiestas cristianas, que es un tema muy interesante que podemos ver para repasar. Nosotros nos regimos por el calendario solar. El cristianismo nace en un calendario lunar. Bueno, estamos por festejar las Pascuas y vemos que todo se converge. Pareciera que el miércoles capturan a Jesús en Monte de los Olivos, el jueves aparece el juicio, el viernes lo crucifican, el sábado está en la tumba y el domingo resucita. Eso está todo bien, pero aparentemente el enjuiciamiento es mucho más largo. Hoy en día, si uno viaja por ahí, se da cuenta que no podía ser en 3 días todo eso. Es una manera de ver muy linda, muy sana para que ustedes vean el cristianismo mucho más importante, ¿no? Que Jesucristo no nace en el año 1, nace en el año 4, es otro tema interesante. Las prácticas, los símbolos cristianos, el culto cristiano, pregunta número 8. Bueno, y después la pregunta número 9 puede ser una pregunta sencilla sacada de ahí, y la pregunta 10, ¿cuál es mi impresión hasta ahí del cristianismo? Que ustedes en un párrafo lo escriban, nada más. Esto es lo que quiero saber en la primera instancia como trabajo práctico, más que un examen escrito. Es un trabajo integrador, nada más. Para todo eso ustedes van a poner, yo les hago no una pregunta, sino que una frase, y ustedes van a justificar como un trabajo de repaso, nada más. La literatura, si alguno va a tener necesidad de reforzar algunas ideas, yo le voy a pasar algún libro nuevo. No le quiero exigir mucha lectura, pero de temas específicos que ustedes quieran saber, me van a preguntar. Cada una de las clases que vamos a dar de 1 hora a 1 hora y cuarto, van a tener link con otras clases virtuales que en otros años lo dimos, y ustedes puedan ver, sacarse todas las dudas y aplicarlo. Me interesa más que nada que de ahí ustedes puedan sacar su visión, sus ideas, sus predicaciones puedan salir de ahí. Y como estudiantes y teólogos aprendan a hacer teología a partir de la historia, ¿no? Entonces hoy, para poder entender a la generación Z, hay que entender mucho desde dónde venimos. Bueno, y el trabajo final, para aquellos que llegaron recientemente, antes de ustedes, y aquellos que no están viendo, que no pudieron llegar, el trabajo final va a constar de elegir un reformador. Vieron que tenemos 1000 años en Occidente de problemáticas, en Oriente es otra historia. Y en Occidente se dividen en 3 partes: la alta Edad Media, la temprana, la tardía. ¿Qué ocurre en este tiempo? Y elementos que son drásticos, como las cruzadas, como la conversión de Carlomagno, y todos un tema bastante complejo. Pero vamos a ir viendo también que desde el siglo XI y XII ya ahí están aquellos que preguntamos por dónde pasa la historia. Esta pregunta surgió de una estudiante. Yo era ayudante de los profesores que marcaron la historia acá, y una vez de dar mi primera clase, yo me preparaba muchísimo, del 95 les hablo, y recuerdo en una clase que una alumna me dice: profesor, usted está hablando de la historia, pero ¿por dónde pasó la historia? Entonces yo dije, algo estoy haciendo mal, que me están comprendiendo por otro lado. Pero me di cuenta, después repasando todo eso, que la historia
del cristianismo pasa por muchas veces por anónimos, por místicos, por monjes, por algunos que son lunáticos, algunos que son, la historia no lo registra. Y la historia pasa así. ¿Por qué? Porque la historia, la historia no es una historia, sino que es una historia misionera. Y el gran misionero en este caso no es tanto la iglesia y a veces ni tanto el pueblo, sino que es Dios mismo. Entonces, el caso de las reformas es una cuestión occidental que no es solo un cambio de iglesia, es un cambio de manera de vivir y de ser. Y desde el siglo XII hay personajes que están viviendo, hay grupos de personas, bueno, allí donde vive nuestra hermana Elizabeth, ahí están los valdenses, y muy temprano ellos están presentes, eran los perseguidos, la Inquisición estaba a la orden del acecho de ellos. Juan Wycliffe, Juan Hus en la República Checa, en Inglaterra, o antes en las Islas Británicas, etcétera, etcétera, que vamos a encontrar que hay previo a Lutero, Calvino, Zwinglio, Erasmo, todo lo que queremos llamar, hay una nube de testigos. Yo les voy a dar una lista de personajes y ustedes van a elegir más tardar para el septiembre, perdón, septiembre, estoy ya en agosto. Para el mes de mayo, ustedes tienen que ya elegir a qué personaje van a investigar. Ese personaje que ustedes van a investigar debe contener no menos de 3 bibliografías que le ayuden a ustedes. Yo les puedo sugerir algunas, pero ustedes por internet lo van a encontrar. Segundo, elegir un personaje de la Reforma, que puede ser del siglo XII o hasta el siglo XVII. No tienen que escribir la biografía de ese personaje. Si van a ponerse a escribir la biografía de Lutero, es, si van a Wittenberg, van a recorrer 3 días y no van a terminar de ver las cosas que se escribieron de la mano de Lutero. Pero así que lo que van a escribir, quién fue, solamente en una frase, y qué año fue y en qué lugar fue. Pero van a escribir más que nada la obra que hizo, tanto escrita como la influencia de cambio del cristianismo. Y en tercer lugar, punto número 3, cómo estos principios de reformas están dentro de nuestra comunidad de fe. ¿Le parece bien? Si está Lutero sentado en algún banco de ustedes por ahí, o en una silla, van a encontrarlo. O si está Calvino, si está algún anabaptista por ahí, o si están los grandes avivamentistas, si está Guillermo Carey por ahí sentado. Lo van a encontrar seguro. Bueno, ¿qué van a hacer con esa? Van a escribir 2000 palabras, tamaño carta en las hojas, número 12, Roman Time la letra, o Arial, y lo van a subir al espacio para subir el segundo examen final. Va a ser el primero y segundo, nada más. Ustedes suben ahí. Cuando ustedes suben ahí, después de eso, la última clase, yo lo voy a mirar a todos los trabajos y le voy a asociar a uno de ustedes. Le voy a asociar a Constanza con Calvino, a Daniela 1, a Daniela 2 con Menno Simons, el gran pedagogo protestante, o Calvino, o Menno Simons, o Juan Amos Comenio, etcétera, etcétera, uno de ustedes. Y ahí hacemos un pequeño repaso y esta misma investigación va a ser defendida en el día final del examen de julio para ustedes. ¿Les parece? En julio yo les recomiendo, a menos que alguno se enferme por fuerza mayor o que yo no pueda,
pero que se anoten todos. ¿Por qué? Porque en vez de ser un examen, yo les pido para el examen de ustedes, va a haber un profesor vocal conmigo, pero quiero que entren todos juntos. Y así que en vez de ser una clase, va a ser un acto pedagógico. Van a aprender todos de todos. Entonces, yo veo el trabajo que ustedes escribieron y veo cómo ustedes exponen y mi vocal me ayuda un poco y de eso deriva la nota final acumulativa. ¿Les parece bien? A ver, opiniones. ¿Sí? Sí, profe, estamos de acuerdo, lógico. Una pregunta que tengo para hacerle es, ¿va a haber una lista entonces de reformadores de la que tendríamos que optar nosotros por uno de ellos? Sí. La lista yo lo voy a poner como opcional. Bien. A mí me interesa que ustedes lo hagan desde la curiosidad de ustedes. Que, Y a finales de mayo tendríamos esa lista, digamos, por lo no, menos la para lista, orientarnos. sí, yo la lista la voy a subir antes. Ah, perfecto. Y la presentación de ese trabajo, porque tengo entendido que final de mayo va a ser el primer parcial. El Y primer luego, parcial, sí, bien, y el primer. la otra instancia va a ser a finales de junio, seguramente. Finales de junio, casi julio ya. Y el Perfecto, examen final va a ser en la segunda semana de julio. perfecto. Que yo pediría, le voy a pedir a la gente de que prepara los exámenes que me den el día completo para nosotros, que no nos molesten. Así estamos una hora y media todos, porque algunos, yo le digo 5 minutos cada uno, pero cada uno quiere lucir. Viene como con la ropa más linda que hay para eso. Y si alguno viene y lo lee simplemente, no hay problemas. Lo más interesante es que van a subir al espacio y ya está. Eso es lo más interesante. ¿Está? Ese va a ser el resultado de la lectura de las guías, de los libros o las partes, las porciones del libro que le estoy mandando y la experiencia que vamos a tener en la interacción de las tres clases que nos van a restar. ¿Está bien? Si necesitan más material, avisen. Yo voy a subir, no quiero atosigarlos de material, porque hay mucho para compartir. Entonces quiero dosificar lo justo y necesario para que ustedes puedan cursar esa materia, porque hay otros profesores también que le van a exigir cosas, los de Biblia también. Todos nosotros pensamos que es la única materia nuestra y ustedes tienen sus trabajos, sus ministerios, sus viajes, sus competencias, etcétera. Ah, algo muy interesante que le va a venir bien. Me encantaría que ustedes también apliquen la competencia de ustedes a la luz del trabajo final. Aún Constanza, que es deportista, Daniela, que es de la investigadora, Daniela, dos también, Ariel desde la parte pastoral, Juan desde la parte juvenil, Elizabeth de la parte uruguaya, Javi que de Chile o Fiorella, que cada cual haga el trabajo desde su competencia. ¿Qué significa? En una ocasión, un estudiante de Neuquén preparó un trabajo de Martín Lutero, pero del punto de vista jurídico de Lutero. Muy interesante. Otro trabajo muy bueno, y yo tengo material, cómo Lutero y Catalina von Bora lucharon con la pandemia. Quiero que sea un nicho del reformador, no la reforma completa. Sus ideas de reforma, sí. ¿Cómo eran sus iglesias? O alguno puede hacer, si todos quieren hacer sobre un tema, genial, no hay problema. Cuatro ojos ven más que dos. Si alguno eligió Lutero, no importa. El otro va a ser, esperen un poquito, que yo voy a... Jessy, espera un cachito. Espera, yo espera un ratito. Me están llamando para ir. Este, no importa que ustedes elijan lo mismo. Pueden hacerlo tranquilamente. ¿Está? Bueno, preguntas más. ¿Les queda claro? Y bueno,
Sí, yo no logré anotar todas las preguntas, pero me quedo tranquilo. Algunos lo habrá anotado o Sí. estará, las conseguimos después. No, es que yo le voy a poner, le voy a repetir otra vez, le voy a poner por escrito. Eso no se preocupen, esto es tarea que corresponde a mí. No me hago problema si me reclaman. Y yo les dejo en mi celular también a disposición. El celular es para emergencias. Sí. No se da, ninguno nos obliga, pero yo los hago a ustedes porque pueden ser que ustedes anden por algún lugar complejo, que no hay señal o que no pueden estar. Está a disposición de ustedes. ¿Está? Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos a Historia una vez más. Saludamos a aquellos que no podrán estar hoy y que Dios les bendiga. Van a conocer una hermosa comunidad. Les animo a sumarse a las clases. Nos faltaría definir la fecha de la próxima clase, que yo después lo voy a poner en el aula Moodle. ¿Sí? Así que bueno, terminamos